Ministro, hablemos un poco de los actos terroristas recientes y que tienen que ver con los hechos sucedidos en la capital de la República la semana pasada. Hablamos de un carro bomba que fue encontrado con 120 kilos de explosivo indugel que iba a ser detonado justo en el corazón de Bogotá, a pocas cuadras del Palacio Presidencial, en el corazón de la seguridad ciudadana, en la Policía Metropolitana. Ese era el objetivo que tenía este carro bomba. ¿Qué información tienen ustedes al respecto sobre este macabro hecho que afortunadamente fue desmantelado por las autoridades colombianas? Pues en ese caso, en efecto, las unidades de inteligencia de la policía y las unidades antiexplosivos de la policía pudieron actuar a tiempo. Se evitó una tragedia que seguramente organizaciones terroristas pretendían causar, y ahí hay unos detenidos. Esos detenidos han venido, según la información que tengo, acogiéndose a cargos frente a la Fiscalía, y esa investigación pareciera que ha ido tomando un rumbo apropiado. Eso es lo que importa en estos casos. Sí. Es que mire, estamos en un tiempo en donde hemos lanzado una ofensiva muy fuerte sobre las áreas base de esas organizaciones. Estamos llegando a los 10 o 12 sitios del país que esta gente tenía preparada por más de 30 años. Estamos hablando de las FARC. Tocado con mucha determinación, y en ese sentido es lo que hemos venido generando. Sí. Hemos de alguna manera puesto el avispero a andar. Esas avispas están saliendo por todas partes, pero al mismo tiempo esa es la manera como en Colombia hemos ido recuperando la seguridad palmo a palmo. Recuperamos las ciudades, luego las carreteras, luego los centros de despliegue estratégico, y hoy nos estamos metiendo a esas madrigueras, sí, y allá es donde estamos golpeando. Señor ministro, nadie puede perder de vista sí, que nadie puede perder de vista que este año el 39% de incremento en bajas en combate de esas organizaciones está ocurriendo. Hay muchos analistas y comentaristas que quieren mirar el vaso medio vacío y no quieren mirar también una determinación y una acción ofensiva que no se daba con decisión desde el año 2009. Sí. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Señor ministro, en este caso, cuando hablamos de ese carro bomba de la semana pasada, cuando usted habla de esa persecución y de que ha llegado a los avisperos y a las madrigueras, estamos refiriéndonos a las FARC directamente, ¿no es cierto? A las FARC y a otras organizaciones criminales a las que también estamos atacando en sus zonas base. Bueno, hablemos, señor ministro, del atentado al exministro Fernando Londoño. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? Porque en un principio autoridades policiales hablaron de la responsabilidad de las FARC, después el presidente Juan Manuel Santos distanció un poco esa versión, y hasta hace pocas horas las fuerzas militares sí hablaban de una presunta directa intervención de las FARC en este atentado terrorista. ¿Qué información manejan ustedes ahora? No, mire, desde el primer momento, por información histórica que existe con base en la inteligencia que se ha recaudado, con las intenciones terroristas que ha tenido esa organización, pues nunca se ha podido descartar, y es fácil que las investigaciones se orienten hacia esa organización criminal. Pero lo que hemos dicho, y es la manera de proceder que hemos usado todo el tiempo, es que solo confirmamos cosas en la medida en que tengamos hechos concretos. En la medida en que esta investigación termine por orientarse en ese sentido, seguramente así se explicará. En la medida en que otras hipótesis no se desarrollen, pues seguramente esto nos permitirá ser concluyentes en este análisis, que entre otras cosas es la Fiscalía General de la Nación quien lidera hoy esta investigación. Claro. Llama la atención, señor ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, algunas declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, cuando él habla de una mano negra que estaría operando en el país, una mano negra de extrema izquierda, que uno se imaginaría que son las FARC, y una mano negra de extrema derecha. Esa versión de extrema derecha se viene hablando en Colombia por lo menos hace más de año y medio, casi 2 años. Le pregunto si después de oír hablar de eso, más de un año, la información del Ministerio de Defensa, ¿de quién proviene esa mano negra? ¿Quiénes conforman esa mano negra de extrema derecha que estarían realizando actos terroristas en Colombia? Yo no tengo una información específica sobre eso, pero lo cierto es que a través de la historia, distintos grupos criminales en Colombia han intentado causar desestabilización, presionar a la sociedad colombiana, y es deber de la fuerza pública perseguirlos a todos, sin excepción, con toda voluntad y con todo interés en básicamente golpear a todas esas estructuras. Sí, yo entiendo lo que usted acaba de decir y tiene toda la razón, pero
pero el hecho de hablar de mano negra de extrema derecha, que es un grupo terrorista que actúa en Bogotá y en el país y que maneja explosivos y que maneja operaciones sincronizadas de terrorismo, pues llama la atención que no se entienda quién estaría detrás de todo esto, por lo menos un nombre de una organización criminal, una cabeza intelectual que esté detrás, la investigación hacia dónde apunta, porque es que empezar a hablar de manos negras, de izquierda y de derecha, en un momento donde el país está un poco polarizado, pues genera un poco más de inseguridad, y se lo digo porque es lo que se siente en la gente, en el ciudadano de a pie. Pues en el caso nuestro siempre hablamos con información concreta. En ningún caso hemos salido a tratar de explicar hipótesis. Investigamos todas las opciones. Ese es un trabajo que hace la Policía Judicial de manera muy juiciosa y cada vez que tenemos certeza sobre un hecho, esa es la manera como lo comunicamos. El pueblo colombiano tiene que tener la tranquilidad, que tiene unas fuerzas militares y una policía supremamente profesional, supremamente seria, que toma con total profesionalismo cada una de esas investigaciones. Y eso es entonces lo que nos permite, cuando así la información se tiene, ser concretos en ese planteamiento a la opinión pública. Hay una noticia, señor ministro, que tiene que ver con la seguridad del expresidente Álvaro Uribe. Él tiene planeado para esta semana, pues tenía planeado viajar a Argentina el día miércoles y se detectó un explosivo que iba a ser puesto en el lugar donde iba a dar una conferencia. ¿Ustedes tienen información al respecto? Mire, lo primero es rechazar con todo vigor cualquier intención terrorista sobre ciudadano colombiano y en este caso de manera especial contra el presidente Álvaro Uribe, toda nuestra solidaridad. Pero al mismo tiempo también informar que esta tarde el general Naranjo me comentó que el agregado de policía que tenemos allá en Argentina estaba precisamente al tanto de las investigaciones que viene adelantando la autoridad policial de esa nación y en ese sentido, pues la información preliminar es que el tipo de explosivos que se encontró aparentemente no es un explosivo de alto poder. En cualquier caso, rechazamos con todo vigor semejante intención terrorista y le ofrecemos toda nuestra solidaridad al presidente Uribe. No entenderíamos cómo haya organizaciones criminales capaces de hacer algo de ese estilo. Sí, importante por ahora que la investigación no registra unos explosivos tan poderosos, digamos, de un poder tan grande como el que en algún momento se estimó. Sí, pero suficientes para, digamos, para acabar con la vida del expresidente Uribe o por lo menos hacerle mucho daño. Señor ministro, pero más información se tiene al respecto. Cualquier hecho sobre ese sentido. Claro. ¿Perdón? ¿Se tiene más información al respecto? ¿Les han dado más información por parte de la Policía de Argentina? La información que tengo es la que recibí esta tarde por parte del director de la policía, que es la que estoy aquí comentando. En todo caso, estamos totalmente pendientes del caso del presidente. Se le dio al general Naranjo que estuviera al frente de esta situación. Señor ministro Pinzón, quiero volver con usted al tema de Venezuela porque llama mucho la atención varias cosas. Entre ellas, hace cerca de un año, Venezuela habló de entregar al guerrillero Julián Conrado, también conocido como El Cantante, una operación de captura que se dio en Venezuela gracias a la inteligencia colombiana y que en su momento el presidente Juan Manuel Santos habló que ese personaje iba a ser extraditado a Colombia muy pronto, y eso había sido palabras del presidente Hugo Chávez. Le digo, hace más de cerca de un año ha pasado estos hechos y hasta el momento no se sabe nada del señor Julián Conrado. ¿Alguna información maneja el Ministerio de Defensa sobre esta posible extradición? No tengo información nueva al respecto. Sé que la Fiscalía General de la Nación, que es a la que le corresponde solicitarlo en extradición, ha venido adelantando las gestiones. Ojalá lo extraditen lo antes posible. Ese es un criminal que debe ante la justicia colombiana y ojalá sea traído aquí para que responda por sus actividades criminales. Me llama la atención que después de un año esa solicitud de extradición no se haya cumplido y es cuando le vuelvo a preguntar, señor ministro, cómo creer en el tema de cooperación con Venezuela cuando en casos tan puntuales como el del señor Julián Conrado, que era un cabecilla y es un cabecilla importante de las FARC, que maneja mucha información de diferentes frentes y que es muy importante para la información que se debe manejar en Colombia, siga en el territorio venezolano y no se haya agilizado la extradición. Entonces, en casos de colaboración le pregunto, si hechos puntuales como este no se dan, cuando ustedes hablan de colaboración con Venezuela, pues hay mucha gente que duda todavía si el presidente Chávez está decidido a colaborar. Pues hombre, yo puedo hablar es por los hechos, ahí hay unos casos de colaboración concretas y esperamos que se siga materializando la colaboración. Ya no depende de nosotros, sino depende de la voluntad que
se le ponga y de la efectividad que quieran alcanzar en este caso puntual al que nos referimos hoy. De todas maneras, nada conviene más que una buena cooperación entre los países. Ojalá eso se siga desarrollando y se siga avanzando en esa línea. Sí, hay otro tema, señor ministro. El expresidente Uribe, en su momento presidente, daba unas coordenadas exactas de una información de inteligencia que daban cuenta del campamento de las FARC en territorio venezolano. Y fueron informaciones sustentadas por el hoy presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anteriormente ministro de Defensa. Y yo le pregunto si esas coordenadas, bueno, desaparecieron, pero ¿qué pasó con esa información de inteligencia de guerrilleros que se movían en Venezuela? ¿Por qué en este gobierno no se habla de coordenadas exactas para dar golpes certeros en Venezuela con respecto a la existencia de grupos terroristas como las FARC? Porque aquí lo que estamos haciendo es el trabajo serio, callado, producimos resultados. Este año nomás van 11 cabecillas de las FARC dados de baja, comandantes de frente, cayó Alfonso Cano hace algunos meses, en fin, nos concentramos más bien en tratar de producir resultados de manera clara, concreta y de esa manera. Y claro, acudimos a las autoridades de otros países a la espera de respetar, por supuesto, su Estado de Derecho y sobre todo motivar que haya cooperación y colaboración. Señor ministro Juan Carlos Pinzón, hemos recibido una carta de algunos finqueros del Cauca, donde hablan que han sido convocados para hablar de una posible mesa de negociación, un posible encuentro de paz, para hacer unos preparativos a un futuro encuentro de paz. Yo le pregunto si esa versión que ya circula por algunos correos en internet es cierta, si se está hablando de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos y si hay algunos acercamientos importantes para destinar una zona del territorio nacional para un encuentro de hablar de paz exclusivamente con grupos terroristas como la FARC. Pues lo primero, yo no había oído esa versión, pero lo segundo, lo que sí le puedo decir es que la instrucción que tengo como ministro de Defensa y es la instrucción que tiene la fuerza pública es actuar con total determinación en una ofensiva decidida contra todas las organizaciones terroristas, criminales, narcotraficantes o de cualquier índole que atente contra el pueblo colombiano. Esa es nuestra actitud, esa es nuestra determinación y ese es el trabajo que tenemos que adelantar. ¿Pero la intención existe para hablar de diálogos de paz? Yo no conozco el tema que usted puntualmente me planteó. Pues, señor ministro de Defensa, doctor Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa de Colombia, muchas gracias por acompañarnos en la noche TNT 24 y sus opiniones muy importantes con este pueblo de América Latina. Muchas gracias, señor. Bueno, muchas gracias, muy amables. Hacemos una pausa en la noche. Cuando regresemos hablaremos de dos correos electrónicos intercambiados por dos altos militares en retiro que hablan de su descontento con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y hasta de una posibilidad de golpe de Estado. Ya lo vemos.